Hola, hola a todos, bienvenidos a este análisis de mercado, hoy 19 de mayo del 2024. Hoy estaremos junto a David validando algunos de los activos que estamos operando continuamente. Entonces, pues bienvenidos. Hola David, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar validando las noticias que tenemos para esta semana. Entonces, vamos a filtrar acá las que tienen mayor impacto, que son las de 3 estrellas. Y vemos que para esta semana, pues tenemos lunes festivo en algunas zonas. Martes tenemos comparecencia de Christine Lagarde. Digamos que esto nos va a afectar euro dólar. Y por Importante. acá para el día miércoles sí tenemos algunas noticias, ventas de vivienda, también los pues, inventarios de petróleo, todos los miércoles 9:30 habitualmente. Y el día jueves 23 de mayo sí vamos a tener acá unas noticias importantes, PMI manufacturero, ventas de viviendas nuevas, PMI de servicios. Esto sería como lo más importante que tenemos para esta semana. Esta semana pues tenemos noticias importantes, va a estar un poco movido el mercado, pero pues dentro de lo normal, dentro de lo que se espera. Sí, también aquí actas de la reunión del FOMC, entonces está todo bien. Listo, listo, importante. Entonces, validando noticias, vámonos al gráfico, vamos al grano. Dentro de los activos que vamos a revisar, pues está el euro dólar. De ahí que, como lo decía David, tenemos una semana movidita en temas de noticias, en temas fundamentales. Sí, posiblemente con un lunes tranquilo, martes también, pero ya miércoles y jueves, sí, un poco más movidito para los activos financieros. Listo, Entonces, perfecto. Entonces, lunes y martes podemos estar tranquilos con nuestro análisis de la gráfica. Tener precaución ya al finalizar semana con esas noticias que nos puedan generar alta volatilidad. listo. Bueno, entonces, aquí tenemos en pantalla el gráfico del euro dólar. Estamos aquí desde una cuenta de fondeo de Fivers que estamos probando con los estudiantes. Entonces, aquí tenemos nuestro gráfico. Voy a poner una temporalidad mayor de 4 horas. Y pues esto es lo que ha venido realizando el precio. Ha venido realizando un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí este retroceso bastante fuerte, pero si miramos este retroceso en una temporalidad menor, ya en una hora, vamos a encontrar en este último retroceso que teníamos dentro de 4 horas, pues vamos a tener toda esta tendencia y cómo ha venido comportándose el precio dentro de esto. Entonces, vamos a sacar por aquí esta herramienta. Vemos que el precio aquí impulso, retroceso, por aquí incluso realizando algunos rangos el precio, realizando también algunos rangos, por acá ruptura, 3 de la ruptura, y por aquí actualmente lo que tiene el precio para esta semana, pues tenemos este nuevo punto máximo dentro de esta tendencia que para mí, dentro de lo más obvio, pues el precio va a seguir dentro de esta tendencia, no vemos un debilitamiento muy fuerte de esa tendencia como para ponernos en una posición contraria. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos en esa Listo. temporalidad, ese movimiento del precio. Bien, ahí es importante tener claro de que nos va a permitir reaccionar en el mercado el movimiento de rotura o si se mantiene por debajo de ese BIPOC semanal, ¿no? Que es esa línea roja que tenemos ahí en la mitad de esa pequeña estructura. Sí. Entonces es la reacción que vayamos a tomar de acuerdo a lo que tome el mercado, pero como lo dice David, nos mantenemos en posición alcista, nos mantenemos en un sesgo alcista en esta situación que traemos en esta dinámica. Miremos por acá, por ejemplo, las estructuras que ha venido generando el precio. Mira, el precio ha venido acá generando una estructura, después esta tendencia alcista, luego nuevamente por acá esta estructura con el sprint test, ruptura, incluso por acá esto como un test de esa ruptura, por aquí esto con una nueva estructura generando estos puntos máximos, esta ruptura, este test de ruptura y el movimiento alcista. Entonces lo que tenemos ahorita es eso mismo en esa zona. Aquí es donde tenemos que ver cómo reacciona el precio y lo que ha venido haciendo son reacumulaciones, pero necesitamos ver, ya partiendo después del análisis, es qué podemos operar. Y vamos a ayudarnos un poco de la herramienta que utilizamos, que es el Volume Profile.
Aquí tenemos el volume profile semanal, el gráfico está en una temporalidad de 1 hora, y aquí tenemos algunos puntos interesantes. Encontramos que en estos momentos el precio se encuentra por encima del nodo de alto volumen del VPOC de la semana anterior. Este es el nodo más alto y aquí tenemos ese VPOC. Entonces, ¿qué podríamos esperar con el precio en esa zona? Pues ya hemos trazado unos puntos anteriores por acá. Vamos a trazar estos puntos máximos aquí en esta zona. Y es que el precio ubicándose donde está esa zona, realizando este impulso y efectivamente buscando en este punto, permítame por acá señalo de esta forma, haciendo este impulso y en este retroceso, realizando por acá un rechazo que tengamos acá con delta y con volumen en esa zona que me dé un patrón para buscar este movimiento alcista. Eso en el caso de que el precio se ubique por encima del nodo definitivamente y que en este punto me dé un rechazo a ese nodo, a ese alto volumen que se ha negociado en esa zona. Eso sería, digamos, como en el escenario alcista. Bien, para contextualizar a quienes no han manejado todavía el perfil de volumen, esa línea también la podríamos llamar como una línea de alta liquidez, como una zona importante donde hay control del mercado. Por ende, si no logra superarla hacia la parte inferior, que es el otro escenario que ya nos va a explicar David, pues nos mantenemos en ese control alcista y va a ser una característica importante para poder operar esa zona, ¿bien? Además de que esa zona podría ser casi como un pequeño test para hacer una rotura y hacer una estructura rápida en continuidad de esas reacumulaciones que viene generando. Pero pues también debemos plantear el escenario bajista y reaccionar frente a lo que pase de acuerdo a lo que nos va a indicar pues David en pantalla. Listo, el escenario bajista en este caso, entonces necesitaríamos que el precio se ubique por debajo del nodo de alto volumen, debajo del VPOC. Eso sería lo principal para validar este escenario. ¿Y qué necesitamos en esa zona después de que el precio se ubique? Vamos a ir a buscar otros nodos de volumen como por ejemplo este que tenemos acá. Vamos a ir a buscar esta zona. Necesitamos el rechazo a este nodo con patrón de volumen también para ir a tomar un movimiento que puede ir a visitar esta zona. Trazamos por acá. O zonas un poco más bajas ya como esta. O este nodo bastante alto que tenemos acá. ¿Listo? Eso sería, digamos, como lo principal. Voy a borrar por acá para trazarlas bien en los puntos que tenemos. Entonces borremos ya explicando eso. Tendríamos esta zona en Que a ese su vez punto. ese nodo que sí, que es el siguiente pues que buscaríamos testear, se cruzaría como con el soporte de esa pequeña estructura que se está creando. Sí, sí, efectivamente. O ya tendríamos estas zonas un poco más abajo, un poco más abajo, más altas. Precios, ¿qué precios necesitamos acá? Digamos que acá, para la ruptura acá de este movimiento, que superemos el 1.08384, que sería esta negociación que tenemos altica de este nodo que estoy señalando en esta zona. O ya llegar aquí a negociaciones un poco más bajas, si el precio rompe estas zonas, estaríamos buscando objetivos, pueden ser objetivos en este punto, 1.07781, sería más o menos esa zona. Estos serían dos escenarios, uno alcista y uno bajista para el euro dólar esta semana. Listo. Siendo claro que mantenemos el posicionamiento alcista, mantenemos un, digamos, un sesgo al alza, pero pues como ustedes ya, los estudiantes saben, pues es una operativa reactiva, dependiendo de lo que pase en esa zona de liquidez en la que se encuentra, que es ese BIPOC, pues estaremos actuando. Sí, eso va a depender también mucho de qué tipo de operadores sean, porque incluso, por ejemplo, si son scalpers, pueden buscar operaciones de reversión en estos puntos. Y Ok. este movimiento puede ser una muy buena reversión o reversiones en estos puntos, Pueden ser interesantes. Entonces, ya depende qué tipo de operadores sean, pero esos serían como dos escenarios para el activo.
¿Listo? Ok. Bueno, y también algo que quería comentar acá es que tenemos que, a veces uno deja lo obvio de un lado porque lo ve muy básico y tenemos que ver acá el comportamiento que ha tenido el precio. Ok. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y este retroceso no ha sido lo suficiente como para poder decir que esta tendencia pues se ha debilitado. Buscaría un retroceso como más amplio para decir, bueno, entonces ahora sí, posicionémonos en algo más bajo. Si lo habláramos técnicamente, estaríamos hablando de proyección, profundidad y velocidad. Entonces ese último impulso que tuvimos tuvo buena velocidad y poca profundidad. Por ende nos da fortaleza a esa tendencia alcista, que es ese que acabamos de trazar ahí. Entonces eso es una característica que inclina más nuestra balanza a mantenernos en el sesgo alcista. Listo, bueno. Listo, yo creo que ya esté activo. Podemos dejarlo acá. Estas son las zonas que tenemos, las proyecciones que Listo, tenemos. igual recuerden, quienes no son nuestros estudiantes, quienes hacen parte de la comunidad de Inverdi, y quienes no, suscribirse, dejar sus comentarios, si tienen dudas, preguntas acerca de este análisis del euro dólar, ahí abajito del video estaremos muy atentos a todos los comentarios para ir resolviéndolos en tiempo real, porque pues lo ideal es aprovechar estos análisis para operar y sacar dinero pues del mercado. Listo, bueno, entonces ahora pasemos al otro activo que es el oro. Acá lo tenemos. Vamos a poner, listo, un gráfico de un día. Miremos qué ha hecho el activo durante las semanas anteriores. Entonces, ¿cómo se ha venido comportando? ¿Qué tenemos en este activo? Habíamos antes, digamos que en un análisis que subimos anteriormente, teníamos esta zona y nos encontrábamos en esta lateralización y habíamos dicho que si el precio se ubicaba acá por encima de esta zona, ya podría iniciar ese movimiento alcista. Lo ha hecho, ha llegado a los objetivos esperados, entonces, bien. En estos momentos, ¿qué está pasando con el activo? Este activo ya está, esta línea roja que tenemos acá son puntos históricos altos, o sea, son los más altos que hemos encontrado en el activo. Entonces, a partir de ahí no tenemos más referencia. A partir de acá ya se nos terminan todas las referencias que vamos a encontrar de ese activo. Entonces, ¿qué podemos proyectar? Pues vamos también a ayudarnos de la herramienta que tenemos y son estas zonas de alta negociación que tenemos en este activo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta, en el caso del movimiento alcista, como no tenemos nada de referencia en estos puntos, vamos a buscar el movimiento, un test al punto máximo y si el precio rechaza la entrada a ese punto, nos estaríamos ubicando en compras, sin referencia. Y ahí Ok, buscaríamos objetivos teniendo en cuenta simplemente volumen. Ahí perfecto. buscaríamos volúmenes altos para buscar objetivos porque ya no tenemos nada más puntos de llegada, son precios históricos a los que el oro nunca antes ha llegado. Entonces, eso por una zona. Listo, sí, ahí haciendo el paréntesis bien importante y es que el volumen va a ser de gran utilidad en estos impulsos. Evaluar la acción del precio, esa ley de esfuerzo y resultado, o sea, qué tanto movimiento genera el volumen inyectado, nos va a permitir tomar decisiones si llega a romper esa zona, ¿no? Si llega a, digamos, a seguir en esa tendencia alcista que ya nos deja sin referencia, porque como lo dice David, estamos ya en unos precios históricos que este activo pues nunca había llegado allí. Ahora, dentro de los commodities, pues este metal nos permite mucho analizar el volumen. Entonces, pues qué bueno tener relación ahí con este activo. Quienes no manejen volumen, también en nuestro canal tenemos alguna información de ley de esfuerzo y resultado que les va a permitir comprender un poco más estos conceptos. Listo, entonces, si simplificamos esto un poco más en impulsos y retrocesos, en el caso de buscar el posicionamiento en compra, no estaríamos contando la terminación de este impulso, ¿sí? Sino que buscaríamos que este impulso siga al alza sin tener en cuenta nada de históricos.
Pero si vamos a operar las ventas, debemos tener en cuenta que estaríamos operando un retroceso, que hasta qué puntos podemos trazar objetivos de llegada esta semana en el precio en el caso de posicionarnos en ventas. Vamos a ver. Nos ayudamos con... Bueno, para los que no conocen de pronto estas herramientas, estos volúmenes que vemos acá son volúmenes reales del mercado, no son los volúmenes que nos muestra el broker, sino que son una herramienta que nosotros instalamos para poder tener estos datos. Muy importante eso, las personas que de pronto están viendo por primera vez, resulta que el volumen que les muestra el broker de CFDs, pues no es el volumen real, no es el volumen real de todo el mercado, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces en esta zona, en dado caso de buscar el rechazo, estaríamos buscando objetivos en este punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Qué precio tenemos acá? Acá tenemos un precio de 2343.65. Estos son precios cash, son precios de CFDs. Entonces, 2343, 2344.37, esta sería la zona a la que podríamos estar llegando. Dentro de esa zona, teniendo como posibles giros los nodos de volumen más altos que encontramos por acá. Entonces tenemos este como una posible zona, el 2414.50.62, este 24400.38, uno de los principales que es el más alto en esta zona, que sería el 2384.44, esta zona igual 2374.55, y ya estos dos últimos que serían el 2356.68 y de la llegada que sería el 2344.61. Ahí tener en cuenta que ese nodo alto siguiente, el de más o menos de la zona de los 2384, 2384, puede ser una zona donde se lateralice. Aquí estamos viendo temporalidades de una hora, entonces puede que el precio llegue ahí y se mantenga un poco y vamos a reaccionar si lo supera. O sea, solo vamos a ir reaccionando si va superando esas zonas. Obviamente, para quienes operamos con el análisis institucional, vamos a estar evaluando estructuras, vamos a estar viendo si se generan estructuras rápidas o si se generan algunas distribuciones en este escenario o redistribuciones para ir tomando esas decisiones. Pero si lo basamos solamente en el perfil de volumen, esa zona va a ser bien importante porque ha sido una zona muy transada, ¿no? Para que tengamos en cuenta la lógica. El volumen de barras vertical abajo nos muestra los contadores, o bueno, es un contador de contratos. ¿Cuántos contratos se han ejecutado? Tanto de compra como de venta, tanto en el bid como en el ask. Pero ese perfil que vemos ya nos dice en qué zonas del precio se transaron la mayor parte de esos contratos. Por ende, esas zonas donde vemos esos nodos altos o esas barriguitas o esas barras más altas de forma ya horizontal, pues son zonas que van a ser difíciles de superar. Entonces son zonas donde se pueden ver lateralizaciones, donde está esa lucha entre quién va a tomar el control, si se va a mantener en este caso ese impulso bajista, el control bajista, o por el contrario es una zona donde va a ir a rechazar nuevamente al alza. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Acción del precio, cómo se llegan las velas que se agoten si queremos ver un rechazo, o fortaleza si queremos ver la ruptura de esa zona de liquidez. Y adicional, volumen y clúster delta, el delta, que es otra herramienta que nos permite a nosotros ir visualizando si van entrando órdenes de más, va tomando más control los compradores o los vendedores. Bien, para que vayamos como contextualizando quienes estén entrando nuevos al canal o quienes no conozcan muy bien el uso de estas herramientas. Listo, bueno. Digamos que esto, si esto es lo que buscaríamos en estas zonas, cuidado con estos patrones acá de reversión, incluso pueden ser oportunidades en corto plazo para operar, pero son los dos escenarios que tenemos. Pasando al último activo, el Standard & Poor's. En el Standard & Poor's, ¿qué es lo que ha venido haciendo el precio durante las últimas semanas? Entonces, también del Standard & Poor's en las últimas semanas, cuando subimos el anterior video, decíamos,
Buscábamos que el precio se ubicara por encima de esta zona para que inicie el movimiento alcista. ¿Listo? Es lo que ha venido desarrollando durante las últimas 2 semanas. ¿Y qué ha hecho las 2 semanas anteriores? Digamos, comenzando con esta, una lateralización. Este es un nodo acá de bastante negociación que tiene el precio. Después, efecto, clímax, rally, segundo test, lateralización, otra causa. Y por acá tenemos incluso por acá otra pequeña y el otro efecto. Entonces recordemos que tenemos por acá causa, efecto, causa, efecto. 2 zonas de bastante negociación y el precio en estos momentos se encuentra por encima. También con máximos históricos en este activo. Actualmente, esta semana, entonces acerquémonos un poco más. Acercándonos un poco más, ya estamos por acá. Sí, acá. Listo. ¿Dónde se encuentra el precio en estos momentos? Se encuentra por encima de este nodo de volumen. ¿Qué escenarios plantearíamos en esa zona? Pues digamos que acá, como nos encontramos en una tendencia alcista, estamos por encima del nodo de alto volumen, por encima del BIPOC también en esta zona, pues estaríamos buscando también escenarios de reversión aquí del movimiento e iniciar ese movimiento alcista. Si buscáramos posicionarnos en compras. Pero debemos tener en cuenta que por acá tenemos esta ineficiencia, la trazo por acá, que es posible que el precio venga a testear. Y esto por acá me llama la atención. Esto. Entonces, esto es llamativo porque eso quiere decir que el precio, posiblemente alguna noticia, pasó algo acá, que se disparó el precio en esta zona y aquí hubo zonas en las que no se negoció, precios a los cuales no se transaron órdenes. Por lo general, podemos ver que el precio cuando realiza estas ineficiencias, el precio nuevamente viene a testearlas. Así después inicia el movimiento alcista, no lo sabemos. Pero en el caso de posicionarnos en un movimiento bajista, estaríamos buscando lo mismo, no en estos momentos, no en estos momentos donde está el precio, porque está por encima del nodo, está por encima del BIPOC, sino que buscaríamos la ruptura de esa zona, que los vendedores logren posicionarse por debajo de esa zona de mayor negociación y buscaríamos una llegada a esos puntos. Entonces, zonas objetivo podrían ser estas, o incluso si se llegan a esas zonas muy rápido, pues podríamos ir a buscar estas zonas de alta negociación que tenemos aquí en este punto. Entonces, estos son dos escenarios para este activo. Esto Listo, perfecto. vamos a trazarla. Me gustaría poderme posicionar en venta, pero para posicionarme en la venta Tenemos que estar buscaría por debajo. o estar por debajo. Si me ubico por debajo, busco un patrón acá con volumen para poder entrar y vamos por este movimiento. ¿Sí? Si nos ubicamos ahora por encima, que acaba de abrir el mercado hace un par de horas y abrió con gap alcista, entonces ahí buscaríamos que efectivamente, digamos que el precio no rompa. ¿Qué me gusta de pronto para posicionarnos ahí en venta, o sea, esperando ese TESA, ese BIPOC? Es como esa divergencia que estamos viendo en estos momentos de volumen frente a esas pequeñas velitas de indecisión que hay ahí. Si acercamos un poco al mercado, vamos a ver que en estos momentos pues hay, digamos que mucha indecisión en el mercado en esa zona. Efectivamente, al aumentar el precio, digamos, bueno, no, es que lo estaba viendo muy lejos, ya acercándonos podemos ver cómo el retroceso efectivamente está sin volumen. Ese retroceso sin volumen. ¿En cuál? ¿En qué zona? Ahí, en el precio actual. En el En el precio precio actual, actual. sí. Entonces tuvimos un impulso con cierto volumen. De todas maneras, recordemos que estamos a una hora. Eso es importante tenerlo en cuenta.
que el volumen es pues más efectivo en un día donde vemos el resultado de todo el mercado. Pero de fondo, ver ese retroceso con esas velitas de indecisión, poco volumen, pues me genera duda un poco de que pueda ir a romper esa zona de liquidez que esperábamos para una posición en venta. Entonces pues nos toca esperar cómo reacciona. En estos momentos grabación 9:30 de la noche, entonces esperaríamos más o menos 7 u 8 horas. Mañana apertura en Nueva York, que es nuestra operativa en vivo con el grupo eh, de estudiantes activos. Entonces pues yo creería que de aquí a mañana ya nos puede dar una oportunidad bien interesante. Sí, sobre todo en la apertura, 8:30 de la mañana, buscando la apertura, se podrían encontrar, digamos, estas zonas, eso da inyección de capital para generar esos movimientos. 8:30 de la mañana o la bolsa de Chicago, entonces este activo trabaja con esa bolsa, ahí le podemos encontrar esos movimientos, en el caso de que sea el movimiento bajista. Para posicionarnos en ese alcista, sí estaríamos buscando un movimiento y romper esos máximos históricos que tenemos ahí. Listo, si lo viéramos como una estructura, estaríamos más o menos frente a un clímax, un rally, una señal de debilidad mantenida sobre esa zona del soporte, poco volumen, entonces esperar cómo sigue reaccionando. Importante, algo lógico, pero que debemos recordar es que el lotaje va a cambiar en cada uno de los activos que hablamos. El lotaje en la divisa, pues la divisa es un activo mucho más económico para transar en comparación frente al oro y en comparación frente al índice. El índice también tiene un costo un poco más alto a diferencia de las divisas. Entonces tener mucha precaución en el lotaje que van a utilizar a la hora de operar estos activos diferentes a las divisas. Listo. Bueno, entonces estos son los posicionamientos, eh, los escenarios para esta semana de los diferentes activos. Y recordemos pues lo que decía Jason, los lotajes, hay que tener en cuenta también los horarios y dependiendo la temporalidad que operemos, pues incluso podemos buscar algún patrón de reversión con volumen en algunas de esas zonas o esas zonas objetivo que tenemos para esta semana. Listo, perfecto. Entonces, conclusión, euro dólar, nos mantenemos al alza. La situación actual es lo ideal. Igual, reaccionar, ya todos saben cómo reaccionar en el cambio de escenarios. El oro, mantenemos también situación actual, tendencia alcista, máximos históricos. Hay que tener cuidado con el oro y con el SP 500, están en máximos históricos, son ya precios sobreextendidos. El volumen va a ser de gran importancia para tomar decisiones. Y ya en el Bien, Standard Poor's 500 acabamos de hablar los dos escenarios. Nos enfocamos, creería yo, un poco más a la baja, pero igual falta esperar cómo reacciona de aquí a mañana en esa zona de BIPOC que está. es Eh, que rompa esta zona, que se ubique por debajo del BIPOC, eso sería un buen trade sí, para es ir un a buen buscar. trade con una alta probabilidad de buscar esa zona de ineficiencia. Sí. Listo, creería que eso es todo. Unos minuticos de análisis, de validación de tres activos. Recuerden seguirnos ahí en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir haciendo estos análisis semana tras semana y pues ir complementando el conocimiento que ustedes tienen. Para quienes son parte de nuestra academia, este tipo de perfil lo vamos a estar viendo más adelante. Van a ir ustedes afianzando más los conocimientos. De todas maneras, ya hay contenido ahí en el canal que pueden ir validando para ir conceptualizando un poco mejor este tema. Listo, perfecto. Bueno, no siendo más, entonces denle like a este video, déjenos un comentario, compártanlo y nos estamos viendo también en próximos videos esta semana. Dale, dudas, inquietudes, comentarios, recuerden, vamos a estar muy atentos. Síganos también por nuestra página de Instagram, @inverdi rayal piso, Academia de Negocios o Academia de Trading, que es un nuevo canal que estamos ahí creando.
Y nos vemos esta semana, estudiantes, nos vemos mañana en operativa, 7:30 de la mañana, si Dios lo permite. Feliz noche para todos, chao, chao. Chao, chao.